Así es, hoy precisamente vamos a hablar de la demencia prematura que le da a muchísimas personas por muchísimos factores, no específicamente por la genética o por la herencia, sino que por muchísimos factores. Y es por eso que hoy me acompaña el doctor Johan para poder hablar más de este tema. Y si usted tiene alguna pregunta, alguna consulta, no dude en hacerla al 3182-3948. Muy buenos días, doctor, un gusto, ¿cómo está? Buenos días, Waldy, un placer acompañarlos nuevamente, gracias por la invitación. Bueno, en esta mañana queríamos hablar un poquito acerca de lo que es la demencia temprana o la demencia prematura, como tú decías. ¿Por qué temprana? ¿Por qué prematura? Porque habitualmente vamos a pensar y vamos a asociar los casos de demencia con pacientes alrededor de los 60, 65 años. Entonces, cuando hablamos de demencia temprana o demencia prematura, estamos hablando de personas menores de esa edad y que ya empiezan a presentar algunos cambios que van asociados o van a ser diagnosticados como demencia. Y dentro de ese rango de pacientes vamos a encontrar pacientes jóvenes en etapa productiva e incluso en algunos casos adolescentes y hasta niños. ¿Cómo se puede decir que se da? Porque le estaba yo preguntando tras cámaras si la demencia puede ser hereditaria o por genética, pero realmente ¿por qué se va desgastando nuestra mente o nuestro hipotálamo al momento de recordar las cosas? Ok, es importante recordar que la demencia como tal no solamente está asociada con la pérdida de la memoria. Ajá. Es el factor más común, es el factor predominante, pero también van a haber otros casos. Por ejemplo, las personas que ya padecen de demencia o que empiezan a padecer Ajá. de demencia, empiezan a presentar algunos cambios. Empiezan a tener primero pues algunas pérdidas en su memoria, no recuerdan nombres, no recuerdan fechas, no Ajá. recuerdan o no logran tener a mano, por ejemplo, palabras. De repente quieren decir alguna palabra o algún objeto y tienen la idea del objeto, pueden describir el objeto, pero no recuerdan cómo nombrarlo. Además, tenemos que las personas con demencia tienden a tener algunos problemas, por ejemplo, con la localización. Por ejemplo, si andan manejando a una calle o de regreso a su casa, que lo han hecho miles y millones de veces, en algunos momentos se pierden. Okay. O de repente han ido a algún lugar en su trabajo y no recuerdan dónde queda tal o cual oficina. Entonces, esos son algunos de los casos que vamos a ir encontrando poco a poco con la demencia típica. Ahora, con la demencia temprana, la demencia prematura, van a haber algunos otros cambios. Además de esto que ya mencionamos, puede haber también algunos cambios con respecto a los cambios del humor. La persona puede tornarse a veces hasta apática o con tendencia a la depresión o con tendencia a la ira. En algunos casos podemos tener pacientes con edades muy tempranas que van a tener alteraciones ya también en su comportamiento, van a tener cambios en su estilo de vida, van a tener cambios, por ejemplo, en su aseo personal o en su imagen corporal, y eso pues de repente nos va a ir haciendo la idea de ir buscando cuál es la causa de ese problema, pero pues en el caso de las personas más jóvenes tenemos quizás un poco más de dificultad porque no se espera. Claro. No se espera que las personas más jóvenes, menores de 60 años, puedan tener esto. Entonces eso puede volver el diagnóstico un poco más complicado. Además tenemos que encontrar si no hay otros diagnósticos diferenciales que sean los que estén causando esa demencia temprana, como por ejemplo algún daño vascular, un daño por ejemplo causado por alguna enfermedad como la diabetes o como la hipertensión, por ejemplo. Vea qué interesante realmente, porque también estaba leyendo que decía que algunos síntomas, bueno, varía de las personas, porque hay unos que les puede dar, se les olvida las cosas, o otros se les va el equilibrio, no tienen esa movilidad como normalmente para poder hacer todas las cosas que ellos hacen y se pierden. Se pierden en un estado en el cual no saben para dónde ir y se quedan estáticos porque les agarra pánico realmente también. Perfectamente así como tú lo dices, Waldy, cambios conductuales. Podemos tener personas que, por ejemplo, están muy habituadas a hacer alguna actividad, por ejemplo, digamos alguien que se dedique a manejar un vehículo, un transporte, un bus o un taxi, y eventualmente pierde esas habilidades. Sí. O alguien que de repente se dedica, por ejemplo en el caso de la música, alguien que se ha dedicado a tocar guitarra, a tocar batería, a tocar cualquier instrumento, y de repente pierde habilidades muy básicas que antes tenía, no cosas más nuevas y más complicadas, sino que las
habilidades que ella tenía, poco a poco se van deteriorando. Entonces, esos pueden ser algunos síntomas tempranos. Además, hay algunos otros casos asociados. Por ejemplo, se menciona un poco el estreñimiento. El estreñimiento tiende a aparecer en pacientes con este tipo de patologías. Y ya para culminar, doctor, ¿qué podemos hacer si algún familiar presenta alguno de estos síntomas? Podemos tomar nosotros acciones como decir, ok, siento que mi mamá, mi papá, mi hermano o algo tiene estos síntomas, ¿será que yo también los puedo tener? ¿Qué exámenes me puedo realizar? ¿O qué puedo hacer para poder controlarlo un poco y tener un poco de precaución? Aunque como casi todo en nuestro organismo tiene un factor o una incidencia genética, como se mencionaba en la nota previa, debemos recordar que no necesariamente porque tengamos un familiar con demencia ya diagnosticado, nosotros vamos a padecer igual. Ahora, es importante que cuando empecemos a encontrar o determinar algunos factores, algunos síntomas, nos llame la atención y podamos ir a consulta. De repente es muy común que alguien le dice, se me olvidaron los lentes, no encuentro las llaves del carro. Eso no es demencia, eso de repente es un poquito que nos falla la atención, somos un poco descuidados, o a veces si estamos muy estresados o andamos muy a la carrera, por ejemplo en estas fechas de diciembre, que todo el mundo anda en un corre-corre, eso no es demencia, eso es un poquito un fallo de atención. Ahora, ¿cuándo es un problema que ya nos va a llamar la atención? Cuando no recordamos cosas que debemos recordar. Por ejemplo, alguien que toda su vida ha manejado su número de cédula y de repente ya no lo recuerda. Antes, cuando no teníamos teléfonos inteligentes y que los inteligentes éramos nosotros, uno manejaba 10, 15 números de teléfono. Ahora, si a uno le preguntan cuál es el número de teléfono de tal lado, a pura hacha te sabes el propio. Exacto. Y a veces hasta ese se olvida. Entonces, es importante que cuando tengamos cositas, esos detallitos, como que se nos olvida, como que repetimos cosas, como que no nos ubicamos en dónde estamos, pues entonces ir a buscar consulta. Pero, como decíamos, en personas jóvenes, menores de 60 años, hay muchos diagnósticos diferenciales, una amplia variedad. Entonces, sería conveniente que esa persona fuera evaluada por un médico para tratar de ver si no es, por ejemplo, un trauma secundario a un trauma, que no fuera secundario a alguna patología, como ya mencionábamos, la diabetes, enfermedades cerebrovasculares, algún tipo de tumor o algún tipo de cáncer, por ejemplo, podría estar relacionado, y entre más temprano se haga el diagnóstico, podemos dar un tratamiento más oportuno. Muchísimas gracias, doctora, por esta información muy valiosa que realmente es de mucho interés. Si usted, familia, si siente algo, vaya al neurólogo que lo va a atender con muchísimo gusto. Gracias, doctor, nuevamente. Un placer. Por habernos acompañado. Y ya está más que listo Carlos José y Fiorella con bueno, bonito y barato, porque hoy le vamos a dar algo espectacular para todos ustedes. Así que antes de eso nos vamos a ir con el chef y también Daniela. Así que vamos con ustedes, chef.